Jóvenes del grado décimo, muy buenos días. El día de hoy en nuestra clase de química, con motivo de nuestra temática inicial, que son las funciones químicas inorgánicas, realizaremos una nivelación en los temas de tabla periódica, enlace químico y lenguaje químico. Como hemos evidenciado que existen algunas falencias en algunos conceptos generales, hemos decidido realizar esta clase para poder hacer esa nivelación. Lo primero que tocaremos son algunas propiedades periódicas, los conceptos, y miraremos cómo estas repercuten directamente en el tema de funciones químicas inorgánicas. Lo primero que debemos decir es que las propiedades periódicas son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente en la tabla periódica, y que por la colocación en la misma de un elemento podemos nosotros deducir qué valores presentan dichas propiedades y también cómo va a ser su comportamiento químico. Entonces, en la clase de hoy veremos algunas propiedades periódicas principales en las que se encuentran el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico. Y sobre todo, vamos a hacer bastante énfasis en el carácter metálico porque es muy importante que tengamos los conceptos claros a la hora de realizar las funciones inorgánicas, de verlas y también de realizar su nomenclatura. Entonces, iniciaremos diciendo que el radio atómico es una medida del tamaño del átomo. ¿Listos? Y que en el sistema periódico del radio atómico disminuye de izquierda a derecha en los periodos y aumenta de arriba hacia abajo en los grupos, así como lo estamos viendo en esta imagen. Pero cuando nosotros hablamos de energía de ionización, cambia el asunto. Entonces, lo primero es que la energía requerida es la energía requerida para separar un electrón de un átomo y que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha en los periodos y disminuye de arriba hacia abajo en los grupos. Debemos tenerlo muy presente. Cuando nosotros nos referimos al tema de afinidad electrónica, entonces vemos que es la energía que se libera cuando un electrón se agrega a un átomo gaseoso neutro. En los periodos, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha al aumentar el número atómico, y en los grupos pues los valores no varían notablemente. Sin embargo, hay una leve disminución de arriba hacia abajo cuando aumenta el número atómico. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo en una molécula de atraer electrones, y nosotros ya hemos hablado en clases anteriores de esto. Y tenemos que tener muy en cuenta que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en los periodos y disminuye de arriba hacia abajo en los grupos. Ahora, chicos, cuando nosotros vamos a hablar del carácter metálico y en las exposiciones que ustedes habían estado realizando acerca de los grupos funcionales, hubo un común denominador y era cuando nosotros hablábamos del carácter metálico. Ustedes lo mencionaron, que depende de eso también hay una nomenclatura diferente. Bien, al definir el concepto, nosotros podemos decir que define su comportamiento metálico o no metálico, y que se entiende por metal un elemento con pocos electrones en su última capa cuando es 1 o 2, y pues cuando es excepcionalmente 3 o 4 y hay una gran tendencia a cederlos. El no metal tendrá gran tendencia a la captación de electrones. Y el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo en los grupos y en los periodos de derecha a izquierda. Como lo vemos también en la imagen, es necesario que estemos observando las imágenes porque las flechas nos indican entonces el aumento o la disminución. Bien, jóvenes, básicamente lo que queremos mostrar a través de esta imagen es la división en la tabla periódica
de cómo podemos encontrar un grupo de metales, un grupo de no metales, en que algunas clasificaciones incluyen algunos metaloides, y al final un grupo de gases nobles o inertes. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos en clases posteriores a mirar detalladamente los compuestos, veamos si los elementos corresponden a estos grupos y definir específicamente en cuál de los grupos se encuentra. Cuando nosotros hablamos de enlaces químicos, entonces recordemos que hablamos de un conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, a los iones y a diferentes moléculas, pues cuando forman agrupaciones que se encuentran de forma estable. Existen tres enlaces químicos que quiero que tengamos de referencia o que tengamos muy pendientes. Hablamos primero del enlace iónico y hablamos de que consiste en una unión de iones con carga del signo contrario. Entonces, nosotros sabemos que cuando reaccionan elementos muy electronegativos, que son los que tienen tendencia a ganar electrones, con elementos muy electropositivos, que ya sabemos que son los que tienen la tendencia a perderlos, a perder esos electrones, entonces se da lugar a este tipo de enlaces. Cuando hablamos de enlaces covalentes, entonces nosotros debemos decir que consiste en la unión de átomos al compartir uno o varios pares de electrones, ¿sí? En esa transferencia de electrones. Y cuando nosotros hacemos referencia al enlace metálico, entonces podemos decir que consiste en la atracción que ejerce el núcleo del ion metálico sobre la nube de electrones libres que se mueven a su alrededor. Y estos son específicamente los que debemos tener muy pendientes para las temáticas posteriores. Bien, chicos, al hablar de formulación química o de fórmulas químicas, que es un tema en el que todos nosotros estamos muy bien familiarizados, pero que es importante que recordemos que es la representación abreviada de la composición de un compuesto y que esa fórmula contiene los símbolos de los átomos presentes en esa molécula, pero que también además presenta una serie de subíndices que indican el número exacto de átomos de cada elemento. Si nosotros pudiéramos analizar la fórmula del ácido fluorhídrico, podríamos ver expresado que la molécula se encuentra compuesta por hidrógeno y por flúor y que en el compuesto hay una proporción de 1 a 1. Es decir, que por cada átomo de hidrógeno hay un átomo de flúor. Analicemos algunos ejemplos como el que tenemos inicialmente aquí, como el que les estoy señalando, que es el ácido fosfórico. En esta fórmula química podemos analizar que hay 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. ¿Listo? Y que si analizamos la siguiente que tenemos aquí, que en este caso estamos hablando del ácido sulfúrico, pues vemos que se encuentran 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 átomos de oxígeno. También debemos decir, jóvenes, que una fórmula también posee, pues además de los símbolos de los elementos, otro número y de los subíndices, otro número muy importante, que son los coeficientes. Entonces, debemos tener claridad en que los coeficientes van a afectar a todos los elementos que se encuentren presentes en esa molécula. Y entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso, vemos cómo el coeficiente, que es el número 3, afecta directamente a todo el compuesto y entonces indica que nosotros tenemos 3 átomos de potasio, que tenemos 3 átomos de manganeso y que también ahí tenemos una variable porque encontramos un subíndice, entonces diremos que 3 por 4 igual a 12 átomos de oxígeno, ya que se ve representado por los 4 átomos que
nos muestra el subíndice del oxígeno, ¿sí? Entonces vemos cómo se encuentra afectado directamente todo el compuesto con el número que nos indica el coeficiente. Hay que tenerlo bastante presente. Ya hablamos acerca de la fórmula química o de la formulación química de un compuesto. Ahora haremos referencia a la ecuación química y debemos decir que es una forma empleada en química para expresar lo que sucede básicamente en una reacción y que la reacción contiene o nos informa sobre los reactivos, los productos y no solamente lo que se genera, sino cuáles fueran las condiciones que incidieron en la reacción y el número de moles de las sustancias que intervienen en esa reacción. La clase pasada nosotros trabajamos un taller en donde realizamos unas lecturas y algunos diálogos acerca de la ley del octeto y vimos en qué consiste básicamente los electrones de valencia. Entonces debemos decir y debemos tener muy presente que cuando nosotros hablamos de valencia, hablamos de que es la capacidad que posee un átomo para combinarse y formar compuestos. En otras palabras, podríamos nosotros decir que la valencia determina el número de enlaces que un átomo puede tener con otros átomos, ¿sí? Y también tocábamos el tema del número de electrones de valencia y que los electrones del último nivel de energía son los átomos que llamábamos así, electrones de valencia, porque básicamente estos son los que participan en las combinaciones químicas y por eso era que en los ejercicios hacíamos referencia y nos llevaban a escribir el número de electrones de valencia de algunos elementos, que es lo que tenemos resumido, condensado en la tabla que estamos viendo en este momento. Chicos, la próxima clase específicamente, nosotros el día miércoles vamos a ver que algunos elementos trabajan con diferentes números de valencia y vamos también a aprender a identificar, tenemos que aprender a manejar cómo en todo este asunto interviene el número de oxidación. ¿Listo? Específicamente en todo lo que concierne a los iones. Entonces, chicos, esta ha sido realmente la presentación del día de hoy, algunos conceptos que debemos tener y pues que ya tenemos grabados aquí para que los tengan muy presentes. Ahora, chicos, la idea es que en este momento ustedes van a revisar su bandeja de comunicados en la plataforma de Portal Colegios Colombia y vamos a tener 5 preguntitas de el tema que hemos visto hoy. ¿Listo? La próxima clase, el día miércoles, vamos a resolver esas preguntas entre todos si hay alguna duda que haya sido generada en la clase de hoy. Entonces, espero que haya sido muy productivo. Nos vemos en la clase del miércoles que va a ser a través de Zoom.